Hola, ¿qué tal a todos? Acá un nuevo video transmitiendo en obediencia a la palabra para la gloria de Dios. Permítanme orar antes de iniciar este nuevo video que quiero compartir con todos ustedes. Dios, gracias por este video. Sea a ti el honor, sea a ti la gloria. Es tu palabra que se va a exponer. Que tu Espíritu Santo sea el que guíe a todo entendimiento y toda revelación a través de tu Espíritu Santo, porque esta es tu voluntad, Dios. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. El tema de hoy es Dios de gracia. Mira, este tema es me ha sido difícil compilar muchos versículos de los cuales podemos encontrar del Antiguo, tanto en el Nuevo, sobre la gracia de Dios. He tratado de elegir algunos, pero son muchos realmente. Mira, el primero es en Génesis 6:8 tenemos el versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué se puede entender? En este contexto, cuando nosotros leemos este versículo, dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Era una época en que en el Antiguo Testamento se nos relata en que en la tierra había tanta corrupción en los corazones de los hombres, que Jehová, Dios, creador, se arrepintió en su corazón de haber creado a la humanidad. Y él quiso, dice, se arrepintió, se dolió y dice: voy a raer, voy a desaparecer a todo ser, todo animal incluso. Lo puedes leer. Cuando tú puedas ir a tu Biblia, puedes ver de que era una época en donde había mucha corrupción moral, sexual. Entonces, pero el único que halló, dice, gracia, fue Noé ante los ojos de Jehová. Vamos a seguir. Éxodo 33:17 dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Este pasaje es en base cuando Moisés trata de convenir con Jehová, trata de hacerle cambiar el corazón de Jehová, porque todo ese pasaje es muy importante que lo conozcamos, porque en ese pasaje Dios estaba se ve que estaba airado, ¿no? Le dijo a Moisés: ve y dile, ustedes van a ir siguiendo el camino, pero yo no iré con ustedes. Estaba molesto, estaba amargo. Pero Moisés tuvo una actitud de tratar de convencer, tratar de hacerle cambiar de idea a Jehová. Y ahí fue que Jehová le da una respuesta a Moisés y le dice: haré esto que tú has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Moisés hallando gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabes cuál es la actitud que le agrada a Jehová? La del corazón, más que los actos. Porque, ¿qué pasa? Hay un versículo que dice de que la fe sin obras está muerta, es cierto, pero todo lo que podamos tú y yo hacer en obras sin una motivación correcta y legítima, en base a la fe genuina, entendamos que Dios ve corazones. Es Jehová el que pesa nuestros corazones y ve las intenciones de nuestros corazones. Entonces Moisés, cuando él trata de convencer, le dice: Jehová, no hagas esto, ellos son tu pueblo, tienes que acompañarnos. Si tu presencia no nos acompaña, no vamos a ir. Entonces es ahí que yo, por eso lo digo, ¿no? Entendiendo lo que pasó, lo que se relata en base a estos sucesos, se puede entender que Moisés, como dice la Biblia, era un hombre muy manso. Por algo Dios eligió a Moisés como este hombre que iba a guiar, y fue el que guió por encargo de Jehová. Pues él halló gracia, dice, ¿no? Y te he conocido por tu nombre. Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad.
versículo más en donde podemos ver la palabra gracia en el contexto. Ahora, ¿qué está diciendo? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Pero, ¿cuándo es sol y escudo? Acá dice, gracia y gloria dará Jehová. A ver, entendamos de que Jehová es todo tiempo, es Dios Todopoderoso. Entendamos que a Dios no se le ha cortado la mano, Dios sigue reinando, Dios, es creador, es dueño, es creador del cielo y de la tierra. Pero acá especifica de que Él dará gracia y gloria, dará Jehová, pero no quitará el bien a los ojos que andan en integridad. La integridad, ¿qué podemos entender como integridad? Como algo íntegro, como algo que está en una sola pieza, algo que no se deshace, no se parte, no está dividido en 2, 3 partes. Entonces Dios nos está diciendo de que aquellos que anden, caminen, vivan bajo integridad, entiéndase integridad bajo aquello en lo cual tú y yo decidimos caminar porque entendemos este es el camino que Dios nos está diciendo, este es el camino recto y justo. En base a eso, Dios, sus juicios o su modo de ver cómo tú y yo estamos caminando, es en base a su palabra. Entonces, Él dice, si tú eres íntegro, si tú eres una persona con integridad y no tienes doble mente, no eres una persona de doble ánimo, eso lo podemos encontrar en Santiago, Dios es uno. Él se presenta, Dios, Jehová, soy uno, yo no tengo doble mente. Y entendamos que la mente está relacionada con nuestro corazón, lo que en nuestro corazón nosotros hemos albergado, hemos guardado, hemos atesorado, eso va a estar relacionado con nuestras palabras y con nuestra mente. Entonces Dios dice, a ellos yo les daré gracia, a ellos mi gloria. Proverbios 3, de versículo 3 al 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo que ya he comentado antes, pero mira, Dios te está diciendo, nunca se aparte la misericordia y la verdad. Misericordia, entiéndase, como una característica de la cual debemos de desarrollar, la piedad. Y la verdad, ¿qué verdad? Su palabra. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ya lo habíamos comentado, el más grande mandamiento, Deuteronomio 6, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira, Dios otorgando, Dios siendo justo y dándote y no debiéndole nada a nadie, pues lo que está escrito dice es que si tú vives bajo su misericordia y bajo su verdad y tú las has atesorado en tu corazón, Él vas a hallar gracia ante sus ojos. Entiéndase gracia como favor, entiéndase gracia como el favor mismo de Dios, Dios mirándote a ti o a mí con sus propios ojos y otorgándote buena opinión. Mira, el Proverbios 3, versículo 34, dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. En la versión que yo tengo es Reina Valera de 1960, en otras versiones tú puedes encontrar. Y entendamos la palabra escarnecedor. Escarnecedor es la persona burlona, es la persona que rechaza, ofende, ridiculiza, insulta. De otro modo, entendamos de que nuestras culturas, tradiciones, modos de vivir, modos coloquiales, y depende de cada lugar de donde seamos, se usa mucho la burla, se usa mucho las bromas. El bromear no es algo malo, pero cuando ya esas bromas llegan y conllevan a lo que es la burla de la palabra de Dios, a la persona, al nombre de Dios, ya estamos hablando de que Dios está catalogando a las personas como yo voy a burlarme, en todo modo está diciendo, de aquellos que se burlan.
de aquellos que se mofan, de aquellos que ofenden, aquellos que insultan. Pero a los humildes yo les daré gracia. Humildes, entiéndanse, no una condición económica por recursos económicos. Humildad viene por la humildad del corazón. Entonces, este versículo, entendámoslo, hasta acá, versículos que estamos leyendo, la gracia es algo que viene a nosotros como un favor de Dios, como algo, como una consecuencia por nuestra actitud, por nuestro corazón, de nuestro modo de haber entendido de que nuestro acercamiento a Dios y nuestro proceder y nuestro vivir está muy relacionado para ser merecedores también de la gracia. Valgas entender que muchos decimos, ¿no?, en la fe, gracia es algo que no merecemos, sí, pero yo quiero que sigamos, voy a seguir compartiendo algunos versículos y lo vamos a ver. Juan 1, del 16 al 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ya había una gracia. Dice gracia sobre gracia, dice el versículo 16. ¿Quiere decir que en la ley había cierta gracia? Sí, claro. Porque Dios, cuando se manifiesta a Israel y da sus leyes, se presenta con sus mandatos, había algo que Dios les estaba diciendo: ustedes guarden mi palabra, guarden mi santidad, y yo los pondré a ustedes por sobre encima de los otros pueblos. Yo los defenderé de sus enemigos. Yo les daré victoria con respecto a aquellos que los persigan. Eso es gracia, por supuesto, pero era en base a que ellos guardaban sus leyes, sus mandatos, sus preceptos. Y recuerden bien, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos ver claramente que aquel que se rebelaba, aquel que no quería cumplir los mandatos de Dios, era simplemente desarraigado del pueblo de Israel. Y hay muchos casos, muchísimos casos que podemos ver y entender. Entonces dice, la ley fue por medio de Moisés. O sea, por medio de Moisés se entregó la ley, es cierto. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero el versículo primero que les leí habla de gracia sobre gracia. ¿Qué nos da a entender? Que cierta gracia ya había en la ley, sí. Pero esta gracia nueva con Cristo Jesús, en cual tenemos todos, tomamos plenitud, viene una gracia mucho más elevada, mucho mayor, como una gracia que Dios se presenta a través de su Hijo, su unigénito, de la cual tú y yo podemos y venimos como creyentes a tomar parte. Ahora, en Romanos 5:15 dice, pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Parece un poco confuso este versículo, pero lo que está hablando es de que si por la transgresión de uno, ¿cuál fue ese uno? Fue Adán. Si por la transgresión de este murieron muchos, porque de allí sabemos que de allí, desde ese momento, viene el pecado original. Entendemos de que abundaron mucho más a través de Cristo Jesús, abundó en su gracia por el don de Dios a través de un solo hombre, Jesucristo. Ahora, a mí me hizo recordar un versículo que podemos ver en Santiago 2, que habla de que cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en uno, se hacía culpable de todos, dice este versículo en Santiago. Mira, había algo en la ley, como en la época con Moisés. Tú podías guardar toda la ley y tenías que guardarla toda. Pero fallabas a uno, fallabas a todo. Muy severo, muy estricto. En la cual esta gracia que vino a través de Cristo Jesús, vino específicamente gracia sobre gracia, como el nuevo pacto. ¿Para qué?
para que podamos descansar en Él, pero no como un sentido de que Dios nos permite pecar o carta libre para hacer lo que queramos. Todo lo contrario. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Pregunta que se nos hace. ¿Qué pues? Entonces, porque estamos bajo la gracia en esta época, ¿vamos a pecar? Porque ya no estamos bajo la ley. No, en ninguna manera. Entonces, ¿qué nos hace referencia a este versículo? Una vez más, Dios no nos dice que porque estamos bajo la gracia, estamos con una actitud de poder actuar o de repente dejar rienda suelta a nuestros actos. Por supuesto que no. Lo que se nos está diciendo y nos está dando a entender la palabra de Dios es santidad. Santidad. Video anterior hablé sobre la santidad y el video anterior está muy ligado con la gracia. No podemos desligar la verdad de Dios y decir, ahora Cristo pagó por mí, sí, Cristo murió en la cruz por mí, Él pagó, exacto. Venimos a la fe venimos a la justicia de Dios por fe, pero no bajo ningún modo Dios nos dice, vive como quieras. Estos mandatos que se dieron en la época del Antiguo Testamento al pueblo de Israel siguen siendo marcados, pues si leemos todas las cartas de Pablo y de los otros apóstoles, todos son normas, todos son disciplinas, todo es modo de vivir, todo es el modo de pensar como criatura nueva en Cristo y no bajo como el mundo. La santidad había dicho que era nosotros apartarnos. Dios nos aparta del mundo, Él anhela y quiere que tú te apartes de tu modo antiguo de vivir, del cual estabas muertos en delitos y en pecados. Entonces, cuando tú vienes a la gracia, hay algo que Dios te da. Hay algo que el creyente en Cristo Jesús empieza a experimentar y dice, pues ahora yo ya no soy lo que era antes. Entonces eso te evita que tú digas, bueno, yo puedo pecar. No es un modo en el cual podamos decir todo se vale. Al contrario, ¿no? Mira, el versículo Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Exacto, lo que había comentado anteriormente. En Tito 2:11-13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero explicar un poco esto. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El objetivo de la gracia es para salvación y no condenación, pues condenación hay en el mundo. Cuando la gracia se acerca a la humanidad es porque Cristo Hijo, Cristo hombre vino a la tierra. Esa es la gracia. Cuando nos enseña, dice que tenemos que renunciar a la impiedad. Renunciar a la impiedad es todo aquello, lo contrario, lo opuesto a una vida piadosa, una vida misericordiosa, una vida compasiva. Renunciando a esto, dice, mira, renunciando a esto, renunciando a los deseos mundanos. Los deseos mundanos, nosotros como seres humanos entendamos de que por el pecado original ya tenemos la maldad dentro de nosotros. Ya llevamos en la sangre. Esto está escrito desde el Antiguo Testamento. Y desde ya en la sangre nosotros llevamos la maldad. Es por eso que cuando se nos presenta la figura de Cristo, nosotros venimos al arrepentimiento. ¿De qué? De nuestros pecados, empezando desde el original, desde el Antiguo Testamento. Ahora, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria
entendamos sobria, podemos mencionarlo, ¿no? Vivir sobriamente, es de vivir bajo un modo moderado, bajo un concepto de un dominio propio, bajo una vida juiciosa, y no estando la Biblia lo menciona en varios versículos con respecto a vivir sobriamente, y esto está relacionado con el alcohol. Esto está relacionado con no darse a la bebida, al vino, inclusive, entonces, ¿qué sucede? No nos permite muchas cosas de las que nos podríamos dar a nuestros deseos mundanos, son aquellos que se desligan del juicio o se desligan de un dominio propio. Entonces es aquí donde la ley de Dios, que es justa y santa y recta, es aquella que nos pone en orden. Video que ya también comenté, versículos, en el título del Dios de orden, que Él es el que viene a poner orden a nuestras vidas. Nosotros realmente no tenemos en nuestra naturaleza el orden. No tenemos, digamos, sin Dios, que es nuestro creador, no tenemos la capacidad realmente de decir, yo vivo en este mundo y no lo necesito. Yo soy perfecto a mi estilo, bajo mis propios criterios y juicios. Realmente no existe persona que podría afirmar tal cosa. Pues se puede entender, se puede ver, se puede observar ciertas, nosotros mismos podemos analizarnos. Realmente Dios nos llama a eso. Cuando nos dice de que vivamos bajo una manera justa, es bajo la palabra de Dios, bajo sus leyes y sus mandatos. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este último versículo nos apunta, el versículo 13, cuál es nuestro propósito ahora nosotros, creyentes, personas arrepentidas, y que Dios nos ha perdonado. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde apunta nuestra vida? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Cuáles son nuestros propósitos, nuestros planes? No estoy hablando como personas en sociedad, estoy hablando como seres espirituales que ahora hemos abrazado el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de salvación. El aguardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo habla y manifiesta de que Él va a regresar por segunda vez. Y esto no es cuento, esto no es fábula, Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta. Entonces en esto radica nuestra esperanza, en esto radica nuestro modo de vivir el día de hoy, cuando venimos a la fe, cuando nos convertimos, esa es la palabra. Entonces todo apunta a ser distinto, a cambiar nuestro modo de pensar, nuestros malos hábitos, nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el sentido? Santidad. ¿Para qué? ¿Para qué guardamos la santidad? ¿Para qué decimos de que pertenecemos ahora a una convicción, a un modo y estilo de vivir? Porque esto no es religión. El hecho de decir yo creo en Cristo, yo he hecho a Cristo mi Salvador, creo que Él murió en la cruz por mí. Todo esto se puede resumir en algo, porque quiero mantenerme ahora como nueva persona en Cristo Jesús, una persona apartada del mundo, de lo que yo antes era, pues ahora soy una persona nueva en Cristo. Todo esto se apunta porque Cristo regresa. No es bajo otro concepto, no es bajo otras esperanzas u expectativas. Todo apunta a que Cristo, nuestro Señor, regresa. Y porque Dios, en su omnisciencia y en su omnipresencia, está mirándote a ti y a mí. Esa es la conciencia, es el temor de Dios que conlleva la sabiduría el día de hoy en cada creyente. Entonces, todo esto, ¿en qué se engloba? Vivir en santidad, porque ahora estoy en la gracia de Dios y puedo vivir una vida santa. Porque mi Señor Jesús viene a esta tierra que cada vez se está, como que dice, está de cabeza. Y van a seguir pasando más cosas. Ya tenemos el libro de Apocalipsis, lo podemos entender.
bueno, no es fácil de entender todo ese libro, son puras profecías, pero sí habla del fin de todo, sí habla de juicios, sí habla de muchas cosas. Y el último versículo, Santiago 4:6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién da Dios más gracia? ¿Y a quién Dios resiste? ¿A quién Dios evita? ¿A quién Dios pone su mano y no permite que se acerquen a Él? Simplemente porque hay una soberbia en algunas personas, hay orgullo, y eso habla de un corazón de piedra, eso habla de un corazón arrepentido. O porque hay personas que manifiestan decir, yo no tengo necesidad de arrepentirme de nada, yo no soy pecador o yo no soy pecadora. Bueno, la Biblia te habla de cosas muy distintas. La Biblia te habla de que sí existe primeramente perdón en Dios, cuando tú te arrepientes. Y cuando todos nosotros que somos pecadores nos acercamos a Dios, hay perdón en la sangre de Cristo Jesús, pues Él nos lava con su sangre. Y cuando tú desarrollas, tú entiendes esto, ¿qué crees? Dios dice, le da gracia, mayor gracia a estas personas, a los humildes de corazón, pero a los soberbios los resiste. Todo está relacionado con un corazón arrepentido, con un corazón opuesto a lo que es el orgullo, la servidumbre. Entonces, bueno, hay muchos más versículos realmente para compartirte. Como te dije, ha sido un poco difícil elegir cuáles, pero espero haya sido de bendición y entender de que este tema es muy, pero muy importante. Entender Dios de gracia, entender qué es la gracia y para qué nos la da y a qué apunta esta gracia, para qué, cómo actúa en nosotros. Espero haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, voy a orar para terminar este video. Dios, gracias te doy. Gracias por tu gracia, Dios, porque sin ella realmente nosotros muchas cosas estaríamos a la deriva, pero tú no nos has dejado, Dios, sin brújula. Tú no nos has dejado, Dios, sin un camino en el cual tú dices que tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Gracias te doy por tu revelación, por el entendimiento que nos das a través de tu palabra para poder seguir entendiendo, conociéndote, entender tu corazón y tus pensamientos, Dios. Gracias te doy por ello, toda la gloria y honra sea para ti, a tu nombre y en el nombre de Jesús. Bueno, espero que hayan sido de bendición, te lo vuelvo a decir. Dios te bendiga. Mi nombre es Joana Ruiz, desde acá con un abrazo fraternal y comparte los videos con tus familiares o amistades. Hasta la próxima.